Continuando con nuestro estudio de funciones trigonométricas, consideraremos el álgebra y geometría básica de funciones periódicas. Para esto, definimos una función periódica como aquella que cumple que para todo x que pertenece a su dominio, f de x es igual a f de x más omega. En nuestro caso, tenemos las funciones circulares, a saber, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Dado que los valores del seno, el coseno, la secante y la cosecante se repiten al dar una vuelta completa, es decir, 2pi, tenemos que estas funciones son funciones de periodo 2pi, como se ilustra en la última columna. Y dado que la función tangente y la función cotangente completan todos sus valores en un intervalo de tamaño pi, estas son de periodo pi. Consideramos la función general f de x igual a seno de bx más c más d. El estudio de esta nos permitirá ver cómo es el comportamiento de la función seno y de su gráfica con respecto al comportamiento de esta función donde variaremos a, b, c y d. Para nuestro estudio consideraremos solamente valores de a, b, c y d enteros, positivos o negativos, pero esto se extiende para valores no necesariamente de este tipo. Veremos cómo afecta cada parámetro a la gráfica de la función seno. Vayamos por partes entonces. Primero consideremos la función f de x igual a seno de x, donde lo único que consideramos es el valor de a. A la cantidad a en valor absoluto se le llama amplitud. Justifiquemos geométricamente el porqué de esta definición. Observemos entonces que si la a vale 1, la gráfica de la función seno por 1 es exactamente la que se muestra en el dibujo. En este caso, queda precisamente sobrepuesta. Si nosotros variamos entonces el parámetro a, observen, los ceros de la función seno siguen siendo lo mismo, pero a multiplicar aquí por 3, lo que cambia es la altura de los máximos y los mínimos. Entonces, para este valor positivo, cambia precisamente la amplitud de la onda. De ahí que se le llame a esta cantidad la amplitud. Si ahora consideramos valores negativos, observen, para menos 1 lo único que se está sucediendo con respecto a la gráfica de la función seno es que se ha reflejado con respecto al eje x. Si ahora es menos 2, la amplitud vuelve a ser 2. Si es menos 4, la amplitud es 4, puesto que el máximo es 4 y el mínimo es menos 4, y así sucesivamente. Entonces esto justifica que tengamos precisamente a este valor definido de esa manera. Consideremos ahora la función f de x igual a seno de x más d y veamos cuál es su comportamiento geométrico. En este caso observen, si d es igual a 0, tengo seno de x más 0, que es precisamente la gráfica del seno de x.
Si yo aumento el valor de d, observen, el efecto que le causa a la función es que la desplaza en sentido vertical. Si d es negativo, la sigue desplazando en sentido vertical, pero hacia abajo. Entonces, en este caso tenemos una traslación en sentido vertical. Si d es positivo, es hacia arriba. Si d es negativo, es hacia abajo. Consideremos ahora la función f de x igual a seno de bx. Esta función vuelve a ser una función periódica, es decir, f de x es igual a f de x más omega. Eso quiere decir que seno de bx es igual a seno de b por x más omega, lo cual implica que seno de bx es igual a seno de bx más b omega. Entonces, seno de bx más seno de b omega es igual a seno de bx más 2pi. Pues el seno de bx es una función periódica de periodo 2pi, lo que quiere decir que b omega es igual a 2pi. Si nosotros despejamos de esta ecuación omega, tendremos que el periodo de la función seno de bx es igual a 2pi sobre b. En este caso sería el valor absoluto de b, pero hemos puesto únicamente b. Justifiquemos entonces, ahora de manera geométrica, esta situación. Observemos que si b es igual a 1, tenemos f de x igual a seno de 1 por x. En este caso, tenemos exactamente la gráfica de la función seno. Si ahora b es igual a 2, observemos cómo la gráfica de seno de 2x está exactamente completa en el intervalo que va de 0 a pi. Eso quiere decir que una onda completa del seno cabe en un intervalo de tamaño pi. Por lo tanto, caben dos ondas completas en un intervalo de tamaño 2pi. Si ahora nosotros tenemos que b es igual, por ejemplo, a 4pi, observemos cómo 4 veces una onda completa cabe en el intervalo de 0 a 2pi. Eso significa que una onda completa del seno cabe en un intervalo de tamaño pi medios. Si ahora consideramos un valor negativo, por ejemplo, menos 1, lo que sucede es que la gráfica de seno de menos x es exactamente la reflejada de la gráfica de la función seno de x. Si tomamos b igual a menos 1, menos 2, observemos cómo está reflejada y cabe en un intervalo de tamaño pi. Si tomamos menos 4, está en este caso reflejada, otra vez, pero una onda completa cabe en un intervalo de tamaño pi medios, de tal manera que en un intervalo de tamaño 2pi caben 4 veces 1, 2, 3 y 4. Y esto reflejada con respecto a la gráfica de la función seno. Siguiendo con nuestro estudio, consideremos la función f de x igual a seno de bx más c. Como la función seno es de periodo 2pi, es decir, tengo todos los valores de pi en un intervalo de tamaño, tengo todos los valores del seno en un intervalo de tamaño 2pi, entonces el argumento bx más c se encuentra
entre 0 y 2pi para obtener todos esos valores, de donde si despejamos x, tenemos que x está entre menos c sobre b y 2pi menos c sobre b. Al valor menos c sobre b se le llama desplazamiento de fase. Justifiquemos geométricamente por qué este nombre de desplazamiento de fase. Observemos, si c es igual a 0 y b es igual a 1, tenemos exactamente la gráfica de la función seno. Tenemos exactamente la gráfica de la función seno. Entonces, es evidente que si nosotros variamos la b, lo que va a cambiar es el periodo. Es decir, el número de veces que cabe de manera completa una copia de la gráfica de la función seno en el intervalo de tamaño 2pi. Observemos entonces ahora lo siguiente. Vamos a considerar b igual a 1 y vamos a ver qué pasa cuando varía c. Observemos, si c es positiva, entonces lo que hace es que hay un desplazamiento hacia la izquierda. Tenemos un desplazamiento hacia la izquierda. ¿A partir de dónde? Pues a partir de la gráfica de la función seno. Si nosotros tenemos que la c es negativa, tenemos un desplazamiento hacia la derecha. Si entonces lo que nosotros hacemos es combinar los dos movimientos, o sea, combinamos el movimiento de b y combinamos el movimiento de c, automáticamente observen, lo que hay es un cambio en el periodo y también un cambio en el desplazamiento, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. De ahí que le llamemos desplazamiento de fase. Entonces nuevamente vamos a poner b en 1, es decir que no haya cambio de periodo, y movamos la c. Pues lo que tenemos aquí es que con la c tenemos una onda viajera en la dirección horizontal. De ahí que digamos que lo que tenemos es un desplazamiento de fase. Si la fase inicial es la función seno y la c es positiva, entonces hay un desplazamiento hacia la izquierda, y si la c es negativa, hay un desplazamiento hacia la derecha. Entonces podemos hacer esto e interrumpirlo. Finalmente decimos que la A me da la amplitud, la D me da un desplazamiento vertical. Esto que está aquí hace que la función seno, la gráfica de la función seno tenga un comportamiento de acordeón, y esto que tenga un comportamiento de una onda viajera. Entonces, geométricamente lo que tenemos, a final de cuentas, es lo siguiente. Y con esto concluimos el comportamiento básico de la función f de x igual a seno de bx más c más d. Para el estudio de las otras funciones trigonométricas se hace en esencia prácticamente lo mismo, considerando la amplitud, desplazamiento vertical, el periodo y el desplazamiento de fase. Gracias.